me tocó traerles la palabra de Dios. Y es un tema que realmente está, por así decirlo, en auge, por la simple razón que ya estamos en los últimos tiempos. Que Cristo está cerca, la palabra del Señor se está cumpliendo, pero que esta iglesia no debe quedarse ajeno de lo que está ocurriendo y de que vos puedas levantarte en fe en esta noche. Es un tema que también he tocado con el grupo de jóvenes y que lo titulé Cable a Tierra. Me encantó este título por la simple razón de que nosotros muchas veces le utilizamos a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestro compañero de trabajo como cable a tierra. A veces le utilizamos al pastor, a la pastora como cable a tierra, a los líderes, a un pariente cercano, mamá, papá, lo que fuere, utilizamos y desplazamos todo, muchas veces nuestra energía. Pero realmente nosotros tenemos que tener como cable a tierra a Jesucristo. Su palabra tiene que ser nuestro cable a tierra. Y quiero decirles que nosotros como cristianos debemos ser intencionales en cada cosa que nosotros hacemos. Ser intencionales al venir al culto, ser intencionales al orar, ser intencionales al traer la palabra. En cada detalle hay que ser intencionales, intencionales en la búsqueda de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Intencionales es preparar el ambiente, hacer que las cosas sucedan realmente y no esperar como que se caiga como maná del cielo. Tu vida espiritual va a ir en ascenso en el momento que vos seas intencional, que hagas que realmente tu vida produzca frutos. ¿Cómo? Buscando la presencia del Señor, leyendo la palabra. Sediento tenés que estar, tenés que ser como esa tierra que necesita todos los días ser regada. Muchas veces, y comprobé que realmente las plantas mueren si no regas. Una vez, mis padres se fueron de viaje y me dijeron, no te olvides de regar las plantas. Y yo, ¿qué es lo que le va a hacer si un día no le riego? Al día siguiente, mi mamá vino, pirún, dirín, din, din, la planta, me dijo así, ¿verdad? Claro que no, para mí sería igual. Pero ella notó la diferencia. Había tierra seca. Y muchas veces nosotros no somos intencionales al querer de Dios, al anhelar más de Dios. Muchas veces nosotros, como esta oración que estuvimos cantando, decimos, buscamos tu presencia, queremos más de ti, que a tus pies es el mejor lugar. Pero es de boca, de labios para afuera y no de forma intencional. Hacer que eso realmente suceda en nuestras vidas. Y para ser intencionales también, nosotros debemos identificarnos con algo o alguien para hacer que eso suceda en nuestras vidas. Tener un objetivo marcado, porque de ese objetivo, para que realmente vos puedas decir, esto es el motor de mi vida. Cristo es el motor de mi vida. Cristo es el que toma el timón, que gracias a Cristo, o como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo realmente que me fortalece. Porque Él es el que me fortalece, porque es el que me da el ánimo, porque es su palabra que yo cuando leo y lo repito y lo hago como un tatuaje en mi corazón, y cuando vengan dificultades lo repito y refuto a ese problema, que ese problema no es más grande que mi Dios. Es ser intencional, es hacer que las cosas sucedan, y es porque vos te estás identificando con Cristo. Te estás identificando de que sos realmente
hijo de Dios. Y muchas de las veces, muchos de los problemas no se solucionan o no desaparecen, entre comillas, en nuestras vidas, justamente porque no le estamos utilizando a Cristo como cable a tierra, porque no es nuestra ancla, porque no es nuestro motor, porque realmente su palabra no es aplicada a nuestra vida. Hay que vivir la palabra de Dios. Y yo eso puedo entender en el momento en el cual yo empecé a anhelar más de Dios. Empecé a anhelar intensamente, así como el niño recién nacido que no sabe otra forma que hacer que llorar cuando quiere comer, porque necesita. Es mi único sustento. Mamá o papá son mis únicos sustentos. Los únicos que al dar un grito, a pegar un grito, van a venir corriendo a darme lo que necesito. Escuchen bien, lo que necesito. Si en ese momento necesito ser cambiado, voy a ser cambiado. Si necesito en ese momento ser alimentado, seré alimentado, vestido, cuidado, amado, protegido. Ser intencionales es también ser dependientes de Dios. Muchas de las veces nosotros queremos ser independientes y por esa razón nos salimos de nuestro círculo vicioso de la pobreza, nos salimos de nuestro círculo vicioso de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, de los problemas en general, de enfermedades, etcétera, 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 porque si vamos a estar citando hay mucho más. Y realmente hay una frase que siempre escuchamos en lo del pastor, siempre escuchamos de muchos ministros que dicen, cuando estás desanimado, la palabra del Señor te tiene que animar. La palabra misma dice, el que esté triste canta alabanza, el que esté enfermo que se haga orar, ¿verdad? Todo tiene sentido. Y Cristo y su palabra es la que te tiene que motivar y te tiene que animar. Ay, pero el pastor me desanima con lo que está predicando. De la venida de Cristo, de que todos vamos a morir y qué sé yo qué va a pasar después. Eso te tiene que animar, tiene que ser totalmente lo contrario. Cuando venga una dificultad, ahí es el mejor momento que puedes utilizar la palabra del Señor y decir, Jehová es el que me sostiene. Utilizar la palabra del Señor y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vienen pensamientos, millones de cosas a tu cabeza, vos no sabes qué hacer en ese momento. Someto todo pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. La palabra es la que te tiene que animar. La palabra es la que tiene que ser tu motor. La palabra es la que te tiene que motivar. La palabra es inspirada por Dios. Palabra viva y eficaz si vos crees y aplicás en tu vida. Pero vamos a poder decir, pero esto, Mariela, es muy aburrido. No hay otra forma de buscar solución. No hay otra salida. No. Realmente es nuestro único cable a tierra. Jesucristo, su palabra, es nuestro único cable a tierra. Y yo me hice varias preguntas. Y me acuerdo que estuve hablando con el pastor en un almuerzo, ¿verdad? Y me empecé a preguntar varias cosas. ¿Por qué la iglesia está como está? ¿Por qué es que muchas veces nos pasan cosas que nos pasan? Y bueno, infinidad de cosas. Cuando yo me empiezo a hacer preguntas, son varias. Y una cosa me lleva a la otra y a la otra y a la otra. Y al final puedo encontrar algunas respuestas. Y una de las preguntas que me hice, ¿qué es lo que le pasa a la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia hoy en día? No estoy diciendo qué le pasa a los adultos, a los jóvenes, a esta generación. No, a la iglesia hoy en día. Iglesia somos todos. No se identifica como hijo de Dios. No se identifica como hijo de Dios. No se identifica con la fe en Jesucristo. Se identifica con cualquier otra cosa, o en el peor de los casos, ni siquiera tiene ni identidad. Solo respira, solo hace la misma cosa que hace el otro, a ver si le funciona, ¿verdad?
como se ve mucho aquí en este lugar, en esta ciudad, uno pone una farmacia porque le fue bien, pongo otra farmacia allá y la ciudad llena de farmacias. O la ciudad llena de tal cosa, o de equipago, de clínica, de qué sé yo, ¿verdad? Un montón de cosas que se repite porque al otro le fue bien. No hay creatividad, no hay identidad. No hay identidad laboral, no hay identidad como hijo de Dios, no hay identidad. La falta de identidad te hace incrédulo. ¿Por qué? No crees que sos el hijo de Dios, el hijo rescatado de Dios, el pueblo apartado, adquirido por Dios, llamado por Dios, escogido por Dios, el heredero de Dios. Hay muchas cosas que la Biblia dice cuando nos acercamos a Cristo, ¿quiénes somos? Somos victoriosos, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y muchas de las veces, como decimos, o como yo puse aquí, somos copia de la copia. No tenemos una identidad en Cristo Jesús. Es eso lo que le pasa a la iglesia muchas veces, mismo para sembrar. Eso es lo que le pasa muchas veces a la iglesia, mismo para predicar el evangelio. Eso es lo que le pasa a la iglesia cuando no quiere echar raíces en un lugar y va pululando de iglesia en iglesia, pululando de aquí para allá en eventos para ver si hay fuego allá, si alguna chispita se me pega en ese evento, qué sé yo. No se identifica con la iglesia de Jesucristo. Entonces, para hacer que las cosas sucedan, lo primero que tenemos que entender, reconocer y rever en nuestras vidas es identidad en Cristo. Y para eso quiero leer con ustedes Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 4. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Dice que participaremos de toda su gloria. Quiere decir que si yo tengo identidad en Cristo Jesús, la gente también se va a ver identificado a través de mí. Porque va a ver la gloria de Cristo en mi vida. En el momento en que yo esté hablando de la palabra de Dios. En el momento en que yo no sea falsa y diga, realmente yo practico la palabra de Dios y esto sí me ayudó. Esto sí se hizo real en mi vida. Cristo se hizo real en mi vida. Cristo se hizo real en mi matrimonio. Que realmente sí se puede con la oración y con el ayuno. Que sí realmente se puede. Una persona, aunque hizo millones de cosas allá afuera, puede ser rescatado de aquel pozo, de aquella oscuridad, y puede ser transformado. Y es más, restituido. Esta sería nuestra base para vivir, para conquistar, para seguir siendo cristianos y no vacilar, porque muchas veces nosotros decimos que ser cristiano es muy pesado, es muy cargado, es muy aburrido, es muy difícil. ¿Y sabes por qué? Porque no encontraste todavía tu identidad en Dios. No te identificas con lo que Él hizo en la cruz del Calvario por vos. Si tienes identidad o en este día, a través de la revelación del Espíritu Santo, encontraste tu identidad a través de esta palabra en Cristo Jesús, vas a vivir seguro. Vas a vivir sin miedo a nada, sin miedo al éxito, sin miedo al qué dirán, sin miedo al fracaso aún, porque muchas veces vienen las dificultades y fracasamos en ciertas áreas porque todavía no comprendimos. La palabra nos dice, entendemos, pero todavía no comprendimos la palabra de Dios y fracasamos o erramos. Sin miedo a eso.
a reconocer que no sos perfecto, pero que realmente servís a un Dios perfecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios, hay una parte que quiero recalcar muy bien, que Dios te acepta como sos, aún siendo así, Él te va a usar. Y entre paréntesis puse, Dios ama al pecador en su defecto, pero aborrece el pecado, que sería la independencia y la rebeldía del ser humano, que es lo que no le hace avanzar y que es lo que le aparta de la voluntad divina. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Dios ama al pecador en su defecto, porque muchas veces vamos a seguir errando por el simple hecho que nos cuesta comprender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Pero eso no te justifica y no te da derecho a que no te sigas santificando y apartando de las cosas que te desvían de la voluntad de Dios o que te hacen independiente de Él. ¿Por qué la iglesia no se siente identificada o no se identifica? Porque está en un letargo espiritual. Y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención cuando yo estuve hablando con el pastor. Está en un letargo espiritual. Por esa razón es que muchas veces no entiende o no comprende lo que muchas de las veces acá se sigue repitiendo una y mil veces. Alabanzas que se siguen cantando sin un entendimiento, sin razón alguna. Solamente es cantar, es porque está en un letargo espiritual. ¿Y qué es un letargo espiritual? Es estar dormido, estar confundido y todo le da igual. Una persona perezosa que no quiere ni siquiera hacer un mínimo de sacrificio. Porque para nosotros es un sacrificio levantarnos temprano, porque para nosotros es un sacrificio porque a la carne no le gusta, es un sacrificio muchas veces leer la Biblia aunque no entendamos. ¿Qué es esto? ¿Realmente nosotros queremos el fuego del Espíritu Santo? Le pregunta a la iglesia. ¿Quieren el fuego del Espíritu Santo? Necesitas identidad. Necesitas esconderte en Cristo, revestirte de Cristo. ¿Querés que la iglesia se llene? ¿Querés que la iglesia avance? ¿Que la iglesia prospere? Necesitas identidad. Y acá una parte muy importante. Al no tener identidad y no identificarse con la iglesia, muchas veces nosotros compartimos cosas, y le digo porque yo también en su momento hice, o sigo compartiendo en mis historias algo que me llama la atención y yo me identifico con él. A veces son cosas de otra iglesia, a veces son cualquier otra cosa que nada que ver con la palabra de Dios o qué sé yo, ¿verdad? De repente una comida, qué sé yo, me interesa y comparto. Pero nunca te identificaste con tu familia, el cual prepara videos para que muchas personas sean salvas y sean abiertos sus ojos. Hay ministerio adolescente, ministerio de jóvenes, ministerio de niños. Una iglesia bastante organizada, un pastor que nos trae siempre palabra fresca, estudios. Y nosotros no nos animamos ni siquiera a darle un like, ni siquiera a compartir lo que es nuestro. Es porque vos, iglesia, no te estás identificando con tu familia. Sé parte del rebaño del reino de Dios, pero no seas independiente de este lugar, quien te acoge y te trae pastos verdes. Identificate, iglesia. ¿Cuántos influencers hacen esto? ¿Cuántos activistas hacen esto de compartir y compartir? ¿Y nosotros qué hacemos? Porque ellos realmente se identifican con ese algo o con ese alguien y lo hacen. Y los hace sentir seguros de ello y lo transmiten con mucha fuerza y mucha seguridad. Tanto así que convence a muchísimas personas. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Segundo, nos falta personalidad. La identidad te lleva a desarrollar una personalidad única y es el medio por el cual Dios puede usarte. Vos tenés dones, tenés talentos y Él te va a usar así como sos. Así con tus temperamentos, con tu personalidad, Él te va a utilizar.
Por último, carácter. La identidad te mantiene seguro y uno puede moldear su carácter. Y esto es lo más lindo de todo, que realmente a través del Espíritu Santo y esa identidad que tengo en Cristo Jesús, yo puedo desaprender para volver a aprender lo nuevo de Dios para mi vida. Y ahí ocurre la gran transformación. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Soy nueva criatura, 2 de Corintios 5:17. Y por último, iglesia, le insto a que puedan buscar más de Dios. Ahí vamos a ver el progreso espiritual. Ahí realmente, a partir de ahí, realmente las cosas, vos vas a poder decir y poder ver que las cosas van a suceder en tu vida, van a suceder en esta iglesia, van a suceder en tu ministerio. Grandes cosas van a venir a tu vida. Amén.